Si no me dices lo contrario, entiendo. Vale, perfecto. Eh, vale, confirmarme por favor si podéis que estáis viendo la presentación, la pantalla blanca y empezamos. Eh, Os cuento un poco cómo he pensado esta estructura de webinar, que tiene una duración más o menos de 1 hora. Vamos a hacer unos 10 minutitos iniciales como de teoría que complementa todo el material que ya tenéis a disposición en el material de estudio y demás. Vamos a hacer un ejercicio práctico en QGIS calculado para unos 30 minutos aproximadamente. Y si nos sobra tiempo, haremos un segundo ejercicio con una herramienta que creo que puede ser interesante para vosotros y vosotras. Y dejaremos al final unos 10 minutos para hacer conclusiones y dudas. Preferiblemente, si podéis acumular las dudas al final también por el tema del vídeo, mejor. Pero si queréis interrumpirme, tampoco tengáis mucho problema, ¿vale? Que no pasa nada. Hola, Clara. Quería empezar haciendo una traslación un poco cogida con pinzas en cierta medida de entre el lenguaje escrito y el lenguaje de la cartografía desde el punto de vista del diseño, ¿no? Eh, Habéis estado empezando a elaborar cartografías y veréis que el contexto y el registro y sobre todo el canal por el que vais a transmitir esa cartografía lo es todo, ¿no? Y eso va a condicionar las decisiones que toméis en materia de diseño de vuestras cartografías. Por canal, en esta traslación así un poco que he hecho, por canal estoy entendiendo las diferentes tipologías de cartografías que vais a tener que elaborar, ¿no? A lo largo de vuestro trabajo profesional o de cualquier otro ámbito. Por ejemplo, uno de esos canales podría ser el del plano de información ordenación, ¿no? Desde el punto de vista, a lo mejor, aquellos que os dediquéis o que vengáis del urbanismo, de la ordenación del territorio, del paisaje, etcétera. Tenemos un canal diferente que es como planos que acompañan a una memoria técnica, que podría ser un poco el ejercicio que estáis haciendo ahora, la actividad práctica primera, ¿no? Ese documento relacionado por un equipo y que va acompañado de planos. O, por ejemplo, uno que es particularmente interesante a nivel de diseño, que es el de la prensa, ya sea impresa o digital, y la cartografía que suele acompañar a noticias o a textos. O otros igual menos frecuentes, como pueden ser las redes sociales o los mapas interactivos. Digamos que todos esos distintos canales nos plantean una serie de preguntas a nivel de diseño. Por ejemplo, estamos haciendo un plano de información de ordenación del territorio, de un paisaje, etcétera. Estamos obligados a utilizar una simbología concreta con una serie de colores, con una serie incluso de grosores o de nomenclatura. Ese plano lo vamos a imprimir, si lo vamos a imprimir en qué tamaño, a qué escala tenemos que trabajar. Algo parecido ocurre con una memoria técnica como la que estáis realizando. Ahora, formamos parte de un equipo y hay definidas como una serie de reglas que tenemos que seguir, o podemos ser un poco más creativos e ir por nuestra cuenta. Hay una voz concreta, ¿no? Que llaman aquellos que se dedican al tema del copywriting. Hay una voz específica que nos hable, podemos utilizar una terminología desde un poco, no sé, más divertida, más seria, más informal. Digamos que todas esas decisiones nos obligarán a tomar en materia de diseño, pues ir por uno u otro camino. Os quiero enseñar una serie de ejemplos de todo esto que os estoy contando. Primero, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, que es igual la que más puedo conocer, en materia de urbanismo, por ejemplo, hay un decreto que regula qué colores, qué simbologías, incluso qué contornos se han de utilizar en las cartografías de información o de ordenación de clasificación del suelo, de zonificación del suelo, por ejemplo. Entonces, ahí la libertad, evidentemente, a la hora de tomar decisiones en materia de diseño, pues se ve reducida. Otro caso concreto de cómo hacer las cosas mal, en este caso, y me pongo yo como ejemplo para no tirar balones fuera, es cuando en todo ese proceso de comunicación tú no sabes muy bien para quién estás elaborando esa cartografía, no sabes exactamente cuál es la finalidad. Por lo tanto, a la hora de tomar decisiones en materia de diseño, ves que en esa cadena de comunicación pues hay algún tipo de problema y se producen errores, ¿no? Por ejemplo, en esta cartografía de un periódico sobre aparcamientos en la ciudad de Valencia, yo no sabía bien para quién estaba elaborando este mapa y luego a la hora de volcarlo en un plano, en un periódico en este caso, con unos tamaños concretos, con una definición incluso concreta, pues seguramente no hubiera sido la forma más correcta de trabajar. Os quiero poner otro ejemplo de esto que os estoy diciendo, que si podéis echarles un vistazo rápido y me decís qué creéis qué es lo que os está chirriando aquí, ¿no? ¿Qué creéis que está pasando? ¿Qué creéis que está pasando? Lo voy a dejar así porque si no yo doy como demasiadas pistas.
Yo no sé a qué lugar hace referencia. O sea, bueno, se supone que a Bolonia, pero no sé, está ahí puesto como un pegote. Ujú. Pues no iban tanto por ahí los tiros, que también es verdad, tienes razón, pero iban los tiros en el sentido de que son unas imágenes que compartió hace el fin de semana pasado el alcalde de Bolonia, vamos a ver, en Italia, y son unas imágenes en que se nota que hay un trabajo previo de diseño, de generación de una paleta de colores, de unos tamaños, pero luego aquel que ha hecho los mapas han dicho, tenemos un técnico en el ayuntamiento que conoce esas situaciones, esas cadenas, como sean, que ha hecho los mapas. Y ver los mapas y te das cuenta, pues por ejemplo, que no hay ninguna relación entre los colores que se utilizan con el resto de esquema que se ve, que o sea, se ha planteado un esquema, es proceso para este tipo de comunicación, pero luego no hay ninguna relación. O se ve que esa persona que ha decidido por libre, seguramente porque no ha estado bien dirigido, incorporar el título en este caso de los, no sé qué tipo de división administrativa es, pero bueno, ha metido también los títulos, pero no han acabado de estar ni en la misma tipografía, ni en el mismo tamaño, ni apenas a duras penas se leen. Pues a lo que voy es a eso. Al final no se trata de que haya buenos o malos mapas, que por supuesto que también, sino que se trata de que haya una coherencia, de que haya un contexto y que haya una adecuación al contexto en el que se está trabajando. ¿Vale? Quiero hablaros ahora un segundo de referencias para ir cerrando como esta parte que habíamos planteado de un poco de teoría. Las referencias son importantísimas y no sé tampoco a nivel personal cada uno cuál es su recorrido, digamos, pero ir educando la mirada hacia como ocurre en muchas otras ramas del diseño o de tantas otras cosas, ir educando la mirada acerca, fijándonos en aquellas personas que hacen bien este trabajo y que hacen bien las cosas que hacen, pues es fundamental. No se trata de copiar, pero sí de ir cogiendo referencias para ver cómo se trabaja el color, cómo se trabaja el relieve. En este caso, en este primer caso, que es el de cartografía, he ido como agrupándolo en más o menos tipologías de cartografía. En este caso, que es el de la cartografía editorial, tener elegido a dos cartógrafos que trabajan en National Geographic, que bueno, como sabes, es una publicación que lleva no sé la cantidad de décadas que ya trabajando en la cartografía, siempre ha sido uno de sus principales intereses. Y pues eso, ver cómo trabajan el color, cómo trabajan el relieve, este tipo de ejercicios de ver, de observar, incluso de copiar y de tratar de replicar esta cartografía para ver cómo han hecho según qué detalles, pues siempre va ayudando a ir educando una mirada que yo creo que puede ser útil para resolver luego ya vuestro trabajo de manera más habitual. En el ámbito del urbanismo, ordenación del territorio, paisaje, por ir agrupando un poco este tipo de categorías, bueno, ahí la casuística es enorme porque al final hay limitaciones, como decíamos antes, con respecto a las clasificaciones del suelo, pero bueno, hay una que os he querido poner aquí un par de estudios que hacen las cosas de una manera diferente. Unos son 300.000 kilómetros segundos, que quizás los conocéis porque tienen sede ahí en Barcelona. Trabajan mucho todo el tema de grandes cantidades de información espacial y las cartografías que producen, aunque en ocasiones son complejas, pues son bastante innovadoras para el ámbito que trabajan. O LandLab, que es un estudio también de paisaje que está, de hecho, también afincado en Barcelona, si no me equivoco. Bueno, es una forma de decir que las cosas se pueden hacer de una forma, se pueden hacer de una forma diferente y que eso seguramente lo va a agradecer tanto el lector como va a enriquecer bastante más nuestro trabajo. Seguramente en este sentido el ámbito de cartografía más interesante para aprender a nivel de diseño y a incorporar criterios de diseño en nuestras cartografías, viene del periodismo. O sea, al final el periodismo tiene que condensar en muy poco espacio una información que ha de ser, además de veraz y ajustada, ha de ser atractiva, porque bueno, el periodismo compite en un mundo de imágenes y en un mundo de lograr llamar la atención que tienen que currárselo como el triple, ¿no? Digamos que tienen que pues eso, llamar la atención de las personas lectoras. Volvemos a dar también algunas referencias, como son Le Monde, que ahora mismo no sé con qué frecuencia, pero suelen publicar este tipo de especiales, ¿no? Esta, por ejemplo, referida a los datos de personas fallecidas en recorridos de migración, o uno más reciente aquí a nivel europeo me atrevería a decir que los referentes son Le Monde y La Lectura en Italia. A nivel norteamericano tenemos, bueno, en periódicos enormes como New York Times y Washington Post que hacen muy bien este tipo de trabajo. Y luego, por nombrar alguno a nivel estatal, yo creo que los mayores referentes serían La Vanguardia y El País. Si bien es cierto que El País trabaja más una cuestión de cartografía interactiva, análisis de datos, es como más
un poco lo que llamaríamos, no necesariamente por SIS, pero bueno, un ámbito más interactivo, y La Vanguardia sí que es así un referente, además, catalán, que suele trabajar con cierto cuidado este tipo de cartografía. Y un último ámbito de referencias o de inspiración, por llamarlo así, es el que viene de la ilustración, y es seguramente el que más se nos escapa, ¿no? Como cartógrafos, e incluso el cometido de este máster, pero creo que siempre son un buen referente porque, pues bueno, tienen otro tipo de formación, trabajan muy bien el color, trabajan muy bien la composición, entonces de alguna forma siempre es interesante fijarse en estos artistas o ilustradores para, para tomar inspiración en nuestras cartografías. Los traigo a dos: a Mike Hall, que es un chico inglés que reside en Valencia, que hace cartografías bastante más cercanas a la ilustración, bastante interesantes, y luego Federica Fragapane, que, bueno, si no la conocéis, es una auténtica crack de la visualización de datos, y de vez en cuando tiene algún tipo de cartografías que son muy chulas. Como compendio un poco de todas estas referencias, sí que quiero dar una última, que es la del Atlas of Design, que la viene editando desde hace, creo que llevan pues alrededor de 6 volúmenes ya, que es básicamente un compendio de cartografía con lo mejor de ese año. Es un open call, la gente normalmente se presenta y lo eligen o no. Lo edita, si lo tengo aquí apuntado porque siempre se me olvida, la North American Cartographic Information Society, ¿vale? Y siempre os aconsejo que le echéis un vistazo a la web. Es verdad que no se pueden ver el detalle de las cartografías, porque ellos evidentemente quieren venderlas, pero bueno, si buscáis un poco sobre cada uno de los autores y tal, siempre es una buena base de datos de cartografía. Vale, hasta aquí el tema de la teoría, y voy a pasar a hacer un ejercicio en QGIS, que bueno, si queréis seguirlo, genial; si no, tampoco hay ningún problema, entre otras cosas porque va a quedar grabado. Y es un ejercicio, vamos a centrarnos primero en este en QGIS, y como decía, si nos da tiempo, pues nos pondremos también con el de Data Wrapper. Es un ejercicio muy sencillo, pero casi tonto, diría yo, pero bueno, la cuestión no es tanto en la complejidad del ejercicio, sino en las decisiones que tomamos en materia de diseño y cómo eso vamos a ir aprendiendo a partir de ahí. Vamos a trabajar con QGIS, en su versión 3, la que sea. Yo estoy ahora con la última long term. Vamos a trabajar luego con 3 herramientas que están online, que bueno, por salir un poco también del ámbito de QGIS y que conozcáis herramientas de diseño. Y ya, como ya digo, están online, están accesibles y no hace falta instalar nada. Voy a pasarme ahora a QGIS. Ya os digo, si queréis acceder a los datos, en caso de que queráis seguirlo, y si no lo grabáis, he hecho un build así cortito. Es un único shape que tiene una serie de provincias que la vamos a ver. Vale, pues nos vamos a pasar a QGIS. Vamos a trabajar con una información, perdón, que como tengo esto en 2 pantallas, vamos a trabajar con una información que es esta, que procede de Eurostat, como sabéis, la agencia de estadística de la Unión Europea, que habla sobre el índice como hace una comparativa de tipologías en este caso, agregados por provincias de toda la Unión Europea, sobre el índice de ruralidad o urbanidad de cada una de las regiones, ¿vale? Es una capa realmente sencilla, pero ya os digo, aquí lo importante no es tanto lo que vamos a representar, sino las decisiones que vamos a ir tomando. Entonces, perdón, esto fuera. Vamos a cargar la capa en QGIS y vamos a ir un poco viendo de qué se trata. Es lo que tenemos. Esto está cargando bastante lento para lo que es. Es una capa de provincias de España, bueno, con la salvedad de que no están las Islas Canarias, y podemos abrir la tabla de atributos para ir un poco tanteando qué es lo que contiene. Bueno, al margen del nombre, códigos, etcétera, niveles, básicamente la capa la columna, perdón, con la que vamos a trabajar es esta. Es esa que genera la tipología de provincia, en este caso, que ellos han denominado como rural, urbana o intermedia, ¿vale? Entonces, una cosa que yo aconsejo siempre a nivel de diseño es que trabajemos de manera paralela, porque un proceso que es habitual es el de terminas todo lo máximo posible tu visualización aquí en el visor de QGIS, y luego de repente te vas a llevarlo a un compositor, al compositor de layout,
y te das cuenta de que muchas de las decisiones que has tomado en materia de diseño no eran correctas porque de repente te ha cambiado la escala, te ha cambiado el tamaño y buena parte de lo que has hecho no te sirve. Entonces, una cosa que yo aconsejo siempre es trabajar siempre en paralelo entre el compositor de layout y la propia visualización. Entonces, la única premisa que tenemos a nivel de diseño, porque tampoco quiero complicarlo mucho más, es que este mapa, vamos a suponer que va a aparecer en un periódico en papel, ¿vale? Y que va a ocupar una superficie de 150 por 150. Bueno, esto lo pongo porque a veces utilizo lo que es el nombre incluso de la composición para ubicarme y para entender las medidas, ¿vale? Es, digamos, la única información que tenemos. Entonces, con eso nos vamos ya más o menos estáis empezando a familiarizaros con el compositor y demás, y si tenéis alguna duda concreta, no tengáis tampoco ningún problema en interrumpirme, ¿vale? Vamos a pensar que nos han dado un espacio de 150 por 150 milímetros, ¿vale? Entonces, con este espacio lo que vamos a hacer es cargar nuestro mapa, representarlo. Vamos a ajustarlo vamos a ver una escala de 15 millones, vamos a ajustarlo a más o menos la dimensión de nuestro esto. Yo creo que se podría bajar incluso un poco más. ¿Vale? Vale, pues más o menos una cosa así. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez sabemos la escala a la que vamos a representar nuestro mapa, con la que vamos a trabajar, ¿vale? Voy a acercar un pelín, es cogernos la escala y ya volver aquí al editor de la vista, digamos, y meter esa escala aquí. Si metemos esa escala aquí y le damos posteriormente al candado, vais a ver que por mucho que ampliemos, me está yendo un poco lento, entiendo que es por la grabación de pantalla, pero bueno, sí, yo creo que de momento aguanta. Por mucho que ampliemos o reduzcamos la escala, veis que el grosor, que en otras condiciones sí que cambia según la escala, aquí en este caso se mantiene fijo. Entonces ya nos va a dar una idea de los grosores que vamos a tener que utilizar o que vamos a poder o que es recomendable que utilicemos, ¿vale? En materia de diseño. Voy a presentaros la primera de las herramientas de las que os venía a hablar, que es la de MapShaper. Claro, como os hablaba antes de la importancia del contexto, del registro y del espacio en el que vamos a trabajar, es muy importante, sobre todo cuando no tenemos la obligación de presentar datos que sean súper precisos en términos geográficos, porque al final en un periódico la división de provincias tampoco es tan importante que los límites sean como súper exactos, y eso además hace que la vista se nos cargue demasiado. Una de las primeras herramientas es la de MapShaper, ¿vale? Es una herramienta que está disponible online y que lo que vamos a hacer con MapShaper es simplificar las geometrías, ¿vale? Para ser honestos, realmente también lo podríamos hacer con QGIS. Hay un par de geoprocesos. Uno es simplificar geometrías y otro que está incluido en GRASS es Generalize, creo que se llama. Pero ni el resultado que ofrecen siempre es súper bueno, ni, bueno, creo que también era interesante salirse un poco para probar otro tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer con MapShaper es cargarle la capa esta de provincias, que es la única con la que estamos trabajando. Este MapShaper necesita que se le pase, en caso de ser un shapefile como es el que tenemos aquí, que se le pase en un zip, ¿vale? Vamos a subir el zip, vamos a importarlo, vale, y ya lo tenemos aquí el segundo, vale, que me había perdido. Entonces lo que vamos a hacer es una operación sencilla. Me voy a ir acercando a algún sitio para que veáis un poco cómo está. Me acerco aquí, por ejemplo, al puerto de Valencia para que veáis cómo se comporta esta herramienta. Si vamos a Simplify, aplicamos este método, tampoco vamos a entrar ahora en cómo lo hace. Veis que ahora mismo está al 100%, que es tal y como hemos pasado la capa, pero si vamos bajando porcentaje, veis cómo las geometrías estas se están simplificando.
se simplifica y cuanto más lo bajemos, más se simplifica. ¿Vale? Eso bueno, lo hemos visto en el caso concreto, pero veis a nivel de como a nivel de España, pues digamos, la simplificación ha sido más generalizada, ¿no? Sí que nos salen algún tipo de puntos cuando a lo mejor dos capas se superponen, pero como en este momento no vamos a hacer, sí que nos da la opción de reparar, aunque no siempre funciona súper bien, pero bueno, como en este caso no vamos a utilizar tampoco no vamos a hacer ningún tipo de proceso extraño, no hay problema y podemos seguir con esto, ¿vale? Entonces, una vez tengamos la capa más o menos una definición correcta, que yo incluso la bajaría un poco, la podemos exportar. La exportamos, por ejemplo, en otro zip file. Y es que esto lo había hecho antes. Vale. Perdón. Está muy lento. Vale, pues esta capa, que nos la podemos copiar en nuestro proyecto o no, pero bueno, para diferenciarla de la otra, poner low quality, por ejemplo. Entonces esta capa nos la vamos a cargar en GIS, ¿vale? Voy a quitar un segundo lo del candadito que os decía antes, sencillamente para que veáis cómo evoluciona. ¿Veis la diferencia? Es como súper clave para, pues eso, para aligerar mucho la vista. Esto cuando entréis en cuestiones de cartografía online, empecéis a trabajar con librerías tipo Leaflet y tal, como este tipo de capas se cargan desde el lado del cliente, siempre del usuario, siempre es interesante que estén aligeradas, en función de lo que vamos a representar, por supuesto, y está adecuado al contexto, pero siempre es interesante que estén aligeradas, porque de esta manera, pues ya digo, cargará mucho más rápido. Y esta capa, en términos de peso, pesa muchísimo menos que la anterior, ¿vale? Porque tiene mucha menos peso. Vale. Hasta ahora más o menos todo claro. ¿Alguna duda importante? Como os decía antes de alternar entre visor y... Espera, voy a quitar la otra. Como decía antes de alternar entre visor y eso, veis que la vista, claro, aquí no lo estamos viendo del todo a escala, pero esto en un formato de 150 por 150, que son 15 centímetros por 15, se ve bastante mejor que cuanta más definición tenga la capa. Cuanta más definición, ahí en este caso nos beneficia, ¿vale? Entonces vamos a mantener el tema de la escala y vamos a empezar a meternos en este. Un segundo. ¿Esto por qué? Una duda tonta. El Claro. MapSaper, entiendo que a nivel topología no te deja ningún hueco, ¿verdad? Claro, esa quiere ser la gracia precisamente de MapSaper. Si vamos a otras, a la que por defecto suele estar en QGIS, que es verdad que no está pensada para esto, pero si nos vamos aquí, ahora ya he hecho un problema porque el problema es precisamente eso, y de hecho es uno de los motivos por el cual yo siempre uso MapSaper, porque aquí, bueno, vamos a hacer una prueba rápida. Tampoco sé si está ordenado para muchas pruebas rápidas. Pero el tema precisamente es ese, que MapSaper te simplifica la geometría, pero no te conserva los límites que hay entre las... Bueno, es que aquí no se ve muy bien porque no le he dado suficiente definición. Pero bueno, la idea fundamental es esa, que MapSaper sí que te conserva sí que te junta cada uno de los polígonos, ¿vale? Que te los ensambla, perdón, que es la palabra que usa QGIS más correcta. Entonces, es una ventaja. Vale. Una vez tenemos clara digamos, la definición, por decirlo así, la escala a la que vamos a trabajar, vamos a pasar a cuestiones más referidas a color. El color es un mundo y vamos, hay estudiosos del color que podrían seguramente aportar muchísimo más que nosotros que nos dedicamos a la cartografía. Pero bueno, sí que quería presentaros la segunda de las herramientas con la que vamos a trabajar hoy, que es una librería con la que yo trabajo bastante, pero una librería de colores. Pero es verdad que hay muchos recursos y hay muchas alternativas y os invito a que las vayáis trasteando. Está Adobe Colors, incluso en los recursos que se dan de la asignatura también hay alguna más vinculada a Carto, si no recuerdo mal. Una de esas herramientas es Culos, como os decía, entonces está pensada para el diseño, pero bueno, es bastante útil.
Tiene muchas herramientas, puedes explorar paletas, generarlas. Lo que vamos a hacer ahora es explorar paletas de alguna forma, aquellas que son más, que están más contrastado, que funcionan de alguna forma, que han trabajado personas que se dedican a eso y que saben que funcionan bien. Entonces, hay una serie de paletas que podéis elegir en función del proyecto, en función de la cantidad de atributos que tengáis que representar, en función de si es una variable categórica o es una variable numérica que tenéis que generar algún tipo de valor continuo. En este caso, las casuísticas son muchísimas, pero bueno, más o menos sí que tengo aquí calculado una que puede ir bien, ¿vale? De todas las que hay, que es esta de aquí. Entonces, una vez más o menos ubiquemos una paleta, tienes la opción de abrirla en el generador. Entonces, en paralelo a la elección de esa paleta, siempre es interesante saber qué es lo que realmente queremos representar. Y para ello, bueno, mientras se carga esa paleta, que parece que va un poco lento, lo que vamos a hacer es, nada, una primera clasificación de estas capas en esas tres categorías que veíamos antes, ¿vale? Vamos a hacer un categorizado por el valor de tipología en este caso, ¿vale? Vamos a coger de momento, vamos a dejar de momento random colors, ¿vale? No tenemos ningún valor null, vamos a quitar esto para que no nos moleste. Entonces, como veis, esta capa tiene mayoritariamente, de hecho vamos a ver cómo de mayoritario es, ya sea en el histograma o aquí, por si no conocéis, está en Show Feature Count, que ahora no, es que no sé por qué eso justo me aparece en inglés, pero es contar atributos, ahora mismo no recuerdo cómo es el nombre en castellano, pero bueno. Nos dicen de cada categoría cuántos tenemos, ¿veis? Ves que tenemos 27 de esta categoría intermedia, que no son ni plenamente rurales ni plenamente urbanos, o ni predominantemente urbanos ni rurales, y luego tenemos 8 rurales y 15 urbanos, ¿vale? Es interesante que a la hora de elegir colores, teniendo este valor tan mayoritario como es el intermedio, elijamos colores que destaquen menos, que sean más, pues eso, que destaquen menos con respecto al resto de elementos que son los que queremos realmente destacar, que es aquello que es predominantemente rural o urbano, ¿vale? Entonces, con esta paleta que teníamos antes, vamos a necesitar 3 colores, ¿no? Porque habían 3 categorías. Esta paleta tiene 5, pero yo creo que podemos quedarnos con 3 colores que, a mi entender, podían ser estos, ¿vale? Esta paleta, si tenéis una cuenta, la podéis guardar. De hecho, yo acostumbro, normalmente esto lo utilizo como una especie de biblioteca de todos aquellos proyectos en los que trabajo, pues tengo la biblioteca y voy cargando digamos que las tengo todas guardadas ahí. De cada uno de los proyectos, pues más o menos qué paletas. Para luego, siempre que estás trabajando tanto en cartografía como en maquetación, como en lo que sea, tenerlo a mano súper rápido. Otra manera de tenerlo a mano súper rápido es venirnos a QGIS y abrir el administrador de estilos, ¿vale? El administrador de estilos es una biblioteca donde nosotros tenemos guardadas nuestros marcadores. Por defecto, todas estas son las que vienen por defecto, como veis. Patrones de relleno y también las rampas de color, ¿vale? Incluso formatos de texto, configuración de etiquetas, etcétera. Pero también tenemos rampas de color. De hecho, esto es un poco spoiler porque ya lo había hecho. Vamos a añadir una nueva rampa de color de manera que la tengamos accesible todo el rato. ¿Vale? Yo, de hecho, como veis, las que por defecto suelen venir en QGIS, bueno, hay alguna que sí, pero en general, para evitar, para ir más rápido a la hora de elegirlas, suelo tenerlas guardadas. Entonces, vamos a añadir esa rampa de color, nos vamos a venir a gradiente y en el extremo izquierdo, en uno de los extremos, vamos a cogernos el código del color, ¿vale? En este caso el código HTML. Esta herramienta está súper bien porque puedes elegir pues que te muestre este mismo color en RGB, en CMYK, digamos en los que en cada momento venga mejor, ¿vale? Ahora QGIS, como trabaja muy bien con HTML, lo copiamos. El código hex, que también se llama, ¿no? Al tenerlo copiado con Control C o Command C en función de si estáis en Mac o en Windows, lo tenemos, digamos, en el portapapeles. Si nos venimos aquí, lo vamos a tener como pegar color, ¿vale? Y ese sería el extremo izquierdo, ¿vale? Ese tenemos copiado. El extremo derecho, este,
lo vamos a copiar en el otro extremo. No lo he copiado bien, parece ser. ¿Qué pasa? Extremo derecho lo vamos a pegar aquí y entre medias vamos a copiarnos este, que es el central, y lo vamos a pegar. ¿Vale? Perfecto. Claro, ahora en este momento lo estamos visualizando como continuo. Esto es interesante cuando tenemos una rampa de color que queremos guardar para variables de tipo numérico. Pero en este caso, como vamos a trabajar con variables discretas, pues lo tenemos así y ya lo vemos más claro, ¿vale? Entonces, hacemos OK, le ponemos un nombre, no sé, webinar, y sí que recomiendo añadir los favoritos porque ahora veréis que sale más rápido si que está más a mano, digamos, ¿no? Tenemos esta paleta guardada dentro de las muchas otras paletas que tenemos. Genial. Entonces vamos a hacer una primera, ahora vamos a utilizar esta paleta que nos hemos generado. ¿Lo ves? Como os decía, al tenerlo en favoritos nos aparece, es una chorrada, pero nos aparece aquí y si no, ya hay que venirse aquí. Bueno, es una cosa rápida, pero bueno, se accede mejor. Nos ha cogido la paleta y ha hecho un poco lo que quería con ella. De hecho, nosotros, como hemos dicho, que teníamos la idea de que los valores más frecuentes fueran precisamente aquellos más claros, de manera que no se interrumpiera. Entonces podemos ver entre estos símbolos ir cambiando de color, ¿vale? En función de los colores que tenemos, pero casualmente me he dado cuenta antes que con invertir la rampa de color, que es un recurso también que es muy útil, encaja bastante bien con lo que queremos representar, ¿vale? Pues nada, con esto tenemos, ahora iremos a fase etiquetas, fase leyenda y demás, pero con esto tenemos el mapa, digamos, representado con esas decisiones que hemos ido tomando. Yo en este caso veo que la línea igual está un poco gruesa además, la línea de las provincias. Si venimos aquí con cambiarla, perdón porque se me ve la otra pantalla, con cambiar aquí la línea a algo un poco menos, pues las cambio automáticamente en todos, ¿vale? Pues nada, con esto, como os digo, vamos alternando, volvemos a la fase del este y ya vemos cómo va luciendo. Todo esto, por cierto, lo hemos hecho sin el proyecto guardado, cosa que no hay que hacer nunca. Pero bueno, voy a guardarlo en un segundo. Porque, como sabemos, no solo QGIS, sino todos los software en ocasiones se suelen colgar y no viene mal tenerlo guardado. Vale. Hemos cerrado la etapa geometría, cerramos etapa color y vamos a fase etiquetas. Si tenéis alguna duda antes de entrar en el tema de las etiquetas, pues me comentáis y si no, seguimos con la parte de etiquetas. Vamos a hacer Esto, como sabéis, este panel se puede acceder tanto haciendo clic en las propiedades de la capa, como si tenemos cargado el panel estilo de capas, lo tenemos siempre aquí y está guay porque siempre va actualizándose lo que hacemos y no hay que ir aplicando ni hay que ir abriendo y cerrando pestañas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el etiquetado, ¿vale? Vamos a visualizar solo aquellas comarcas que, por un lado, son porque imaginaos que este informe está hablando sobre las diferencias entre aquellas comarcas que son muy rurales y muy urbanas y digamos que todo aquello que pasa entre medias como que tampoco nos interesa tanto y bueno, queremos destacar esos elementos, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir a un etiquetado basado en reglas. Aquí aparece en inglés, pero bueno, igualmente seguramente lo tenéis en castellano. Etiquetado basado en reglas, ¿vale? Entonces, con estas reglas lo que vamos a hacer es añadir dos reglas. Porque al fin y al cabo lo que queremos es que las etiquetas sean distintas, ya sea en el caso de las urbanas como de las rurales, queremos que sean distintas. Entonces, vamos a añadir una regla. Como veis ahora de momento ya le hemos dado eso y no hay ningún criterio, por lo tanto se está mostrando todo y como, digamos, por defecto, ¿vale? Vamos a añadir una regla a partir de este filtro que nos deja poner aquí. Este filtro está digamos, pantalla seguramente os suena de cuando accedéis a la tabla de atributos, porque también metéis una serie de reglas, etcétera. Entonces, lo que vamos a decirle es que dentro de nuestros campos y valores, que son los campos que forman parte de la capa, hay una columna que sabemos que se llama tipología, hacemos doble clic y la añadimos, que tiene esta serie de valores, que son estos tres, predominantemente rural, urbana e intermedio.
Pues vamos a decirle que nos muestre solo aquellos que son predominantemente urbanos, ¿vale? En este primer caso. Porque queremos que a los predominantemente urbanos aplicarle un estilo concreto, ¿vale? Vale, entonces haremos OK. Aquí me he dado cuenta antes que aunque le hagas esto, hay que volver aquí y solo así aparece. Porque si no, la actualización en vivo justo aquí no acaba de funcionar muy bien, ¿vale? Entonces, con esta regla, digamos, con este filtro, lo que vamos a mostrar efectivamente es el name unit, que en este caso es el nombre de la provincia, ¿vale? Podemos estar mostrando la tipología, que lo cual no tiene mucho sentido, o el código de provincia, si quisiéramos acompañar una tabla al lado, por ejemplo, pero bueno, en este caso lo que vamos a mostrar es la provincia. Vamos a irnos a elegir ya, claro, cuestiones de tipografía. En este caso no tenemos ningún tipo de indicación acerca de la tipografía que vamos a utilizar, pero sí que voy a dar pues una serie de consejos acerca de cómo etiquetar mejor. Vamos a elegir una tipografía de tipo... Sabéis que las familias de tipografías pues tienen variables, tienen dentro de una familia, ¿no? Pues hay diversos tipos que complementan la principal. Todo lo que son tipografías condensed son aquellas que están más comprimidas, por decirlo así. Lo cual generalmente suele ser de bastante utilidad a nivel de cartografía porque no siempre disponemos de mucho espacio. Y mirar la diferencia entre Roboto Condensed y Roboto Regular, ¿vale? Roboto es una fuente de uso libre que podéis descargar desde cualquier, bueno, desde Google Fonts o de donde sea, ¿vale? Entonces, desde Condensed, como veis, ganamos bastante espacio. Esto ya son decisiones de tipo personal sobre el color, el grosor, etcétera, pero bueno, vamos a ir probando. La elección de color de las fuentes es muy importante que tengáis en cuenta que haya una cierta correlación con el polígono en este caso que está mostrando. Es decir, que si está mostrando un color, si el polígono tiene un color azul, pues vamos a intentar que la fuente más o menos esté en la misma gama de colores. Esta, ¿verdad? Sí. Como veis, evidentemente la fuente tiene el mismo color que esto y nos ha desaparecido un poco. Pero vamos a hacer una cosa que es recomendable, no solo en este caso, sino en muchísimos otros casos, porque al final pensar que la fuente está compitiendo con muchísimos otros elementos y entonces muchas veces cuesta bastante trabajo distinguirla. Vamos ahora, que es el de, como os decía, el de hacerle un buffer a la fuente, hacerle un reborde para destacarlo, incluso utilizando el mismo color que el propio polígono que representa, pues se ve con bastante claridad, ¿vale? El etiquetado es un mundo. De hecho, vamos, tenéis una actividad práctica que versa prácticamente sobre eso, porque el etiquetado es un trabajo de detalle y realmente marca la diferencia entre una cartografía que se nota que está mejor o peor elaborada. Y dentro de las opciones de etiquetado hay muchísimas. No voy a entrar ahora en todas porque, vamos, sería una hora solo viendo la cantidad de opciones que hay. Pero bueno, cosas interesantes. El formateado, hay veces que en este caso tampoco ocurre porque los textos no son especialmente largos. Pero si dividimos, por ejemplo, dividimos líneas para aquellas que estén, bueno, para aquellas etiquetas que estén formadas por más de una palabra, si dividimos líneas, por ejemplo, pues es interesante, o si las alineamos con un otro elemento, ¿vale? Voy a dejar de momento en el centro y ahora veremos si nos vale o no nos vale. Luego, con respecto a la posición, también hay todo un mundo perdón, la posición está allí. En qué posición ocupa con respecto al polígono. Sabéis que hay como una serie de convenciones cartográficas que tenéis en el material de estudio acerca de dónde es mejor poner las etiquetas, pero bueno, ya os digo que es un mundo y no siempre es fácil porque no siempre es posible. Vale, con estas etiquetas que más lo ves, hay una cosa que suele ocurrir aquí, que es que como una etiqueta está montando la otra, pues de repente no nos aparece y entonces tenemos que mostrar todas las etiquetas para esta capa, incluidas las que se solapen, porque normalmente QGIS hace por no superponer etiquetas y que se vean bien. Ahora mismo no se están viendo bien, pero ahora lo solucionaremos con otro tipo de cosas que vamos a hacer. Vale, con esta regla vamos a generar una segunda regla muy parecida, prácticamente idéntica, que es la que usamos el filtro en vez de usarlo de tipología like. Like, por cierto, claro, esto es todo el lenguaje de SQL que se utiliza en esta tipo de calculadora.
Pero bueno, a nivel básico, si fuera un numérico, en vez de poner un like, pondríamos un igual, pero como estamos equiparándolo con un campo de texto, utilizamos un like. Eso es como todo un mundo que, bueno, conforme avancéis en el máster, si no me equivoco, cuando tratéis más temas de SQL en profundidad, tendréis oportunidad de verlo, ¿vale? Ahora mismo, pues operaciones básicas que se buscan y más o menos se pueden resolver con facilidad. El criterio de antes era urbano, ahora nos vamos al rural. Pasa lo que os decía antes del filtro, ¿vale? Predominantemente rural. Y nada, pues un razonamiento muy similar. Vamos a ir a una robusto. Hemos puesto 8, si no me equivoco. Vamos a usar también la misma tipografía. O sea, perdón, el mismo color de tipografía también. No, máscara no, perdón, buffer. Con 0,5 le hemos puesto antes. A lo mejor le hemos puesto 7. No, 0,5. Vale. Ya os digo, mismo criterio. Hay una cosa que podemos hacer, que en este caso no es estrictamente necesario, pero bueno, sencillamente para que sepáis que existe la opción, que es la de mover etiquetas, ¿vale? Mover etiquetas se puede aplicar tanto a polígonos como a puntos, como a líneas, ¿no? Entonces, mover etiquetas es curioso porque yo, sinceramente, no acabo de entender exactamente el funcionamiento interno que tiene QGIS en esto, pero cuando movemos una etiqueta no se almacena, esa información no se almacena en la capa, tanto en la capa como en el proyecto de QGIS, ¿vale? Pero bueno, de hecho, vamos a probarlo aquí, que es mover una etiqueta, lo tenéis en este si no lo tuvierais, vais a activar etiqueta, ¿vale? Mover una etiqueta. Pues una vez le damos sobre una de ellas, esto es útil porque, mira, pues que aquí en el caso de ellas Baleares tampoco conviene a lo mejor que el esté totalmente encima porque pues tapa la geometría o lo que sea. Entonces, una vez le damos el primer clic, nos va a decir dónde almacena esas coordenadas de la etiqueta. Bueno, elegimos una, no os digo al azar, pero casi. Entonces, elegimos dónde se almacena esa etiqueta y empezamos a moverla, ¿vale? O sea, movemos aquellas que nos puedan molestar un poco más. Como veis, está yendo un poco lento. Pero bueno, ya os digo que esto es más a título formativo porque realmente no es casi necesario hacerlo, ¿vale? Pero bueno. Hay una cosa que introdujo QGIS hace, no recuerdo ahora cuántas ediciones, cuántas versiones, pero que es el de los callouts. Los callouts son esas líneas que unen la etiqueta que hemos generado con el polígono. Yo creo que este no se está generando porque es demasiado corto el espacio que hay. Exacto. Vale, los callouts son estas flechitas que unen con el polígono, que son bastante útiles, que es una opción muy sencilla y una cosa que luego a nivel de diseño tenías que trabajar mucho, pero que QGIS no lo tenía integrado hasta no hace tanto, ¿vale? Podemos editar el punto desde el que se une, digamos, esta línea, podemos tocar lo que queramos e incluso darle el color también a la línea que consideramos, ¿vale? Como, si no me equivoco, son todas urbanas, pues lo vamos a mantener así, ¿vale? No sé qué hora llevamos, y llevamos en torno a casi 50 minutos de presentación. Yo creo que no me va a dar tiempo a tratar data wrappers, pero bueno, evidentemente esto no acaba aquí, luego como sabéis tenéis que iros al administrador de composiciones, al compositor, generar la leyenda en caso de que fuera necesaria, exportar. Entiendo que ese tipo de cosas las habéis trabajado más y vamos, a no ser que tengáis una duda súper urgente, yo creo que, bueno, más o menos estáis familiarizados. Sí que es importante saber, en mi opinión, que es verdad que nosotros aprendemos, cuando aprendemos cartografía, que hay una serie de elementos que son indispensables, que tienen que aparecer sí o sí en todo mapa, como son el norte, la leyenda, la escala, etcétera. Pero creo que también es interesante pensar, tener un poco, como dicen los ingleses, think out of the box, y pensar que a lo mejor no es necesario siempre poner una escala, no es necesario siempre poner un norte, porque en función de ese canal, de ese contexto en el que estamos comunicando, evidentemente si estamos haciendo un plano técnico de ordenación, de urbanismo, pues por supuesto que habrá que poner un norte, una escala, una leyenda.
pero en un periódico así tiene sentido, en un periódico incluso de ámbito nacional, tiene sentido poner un norte, tiene sentido poner una escala, una leyenda, yo entiendo que sí. Tampoco estoy diciendo que no lo tenga o que no lo tenga, pero que no nos aferremos tanto a esas cuestiones de lo que ha de ser sí o sí, porque al final te das cuenta de que aquellos que hacen las cosas de otra manera muchas veces son mucho más libres en ese sentido, ¿vale? Con esto el mapa estaría más o menos, salvo por las cuestiones estas que os comento de elementos, estaría más o menos terminado. Como sabéis, lo exportaríamos en el formato que consideremos y demás. Quiero presentaros en un minuto realmente la herramienta esta que os decía de Data Wrapper, que es la tercera de las herramientas que tenía pensada. Bueno, había también una cuestión de fuentes y tipografías. Si alguna persona en concreto tiene la necesidad y no sabe cómo descargar fuentes o cómo instalarlas, pero vamos, que es un ámbito bastante transversal, no tiene que ver con la cartografía, es un ámbito transversal para los editores de texto de cualquier otro tipo de programas, por lo tanto, creo que más o menos estéis familiarizados, pero si necesitáis una ayuda, pues no tengáis problema en decirlo. Quiero hablaros de Data Wrapper, que es una herramienta que procede más bien del ámbito del diseño, del periodístico, que de hecho para usuarios de GIS es muy poco avanzada. Quiero decir, las opciones de edición yo lo recomiendo más porque se ven cosas a nivel de diseño muy interesante que luego podéis aplicar a las cartografías, pero a nivel de GIS es casi anecdótico, ¿no? Yo creo que están de alguna forma obligados a hacer una serie a ofrecer ese recurso de cartografía, pero que en realidad no es su cometido. Se enfocan también mucho en temas de gráficos o de este tipo de cosas. He accedido como al River que llaman ellos, que es como, digamos, lo que los usuarios van subiendo para que veáis el tipo de cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer cartografías muy sencillas, que lo que está chulo es que integran como esas herramientas de diseño que trabajan muy bien, trabajan desde la sencillez, desde las paletas de colores predefinidas y es interesante. Generalmente se trabaja con un GeoJSON para exportar algún tipo de geometría y luego con un CSV para hacer uniones. Son procesos muy normales a los que estamos acostumbrados, procesos de unión, de este tipo de cosas, de filtrar, de representación según qué valor. Es como trabajar como si estuviéramos trabajando en QGIS, pero a un nivel de simplificación máximo. Pero bueno, siempre creo que es interesante a la hora de elaborar un informe y luego sobre todo a la hora también de embeberlo en un entorno web porque genera un HTML muy fácil de exportar y tienes tus pop-ups y tus historias para enseñarlo, ¿vale? Entonces no vamos a entrar a hacerlo, pero bueno, veis que si algún día os apetece ir toqueteándolo, veréis que es bastante sencillo. Nos quedan más o menos 10 minutos y nada, me gustaría realmente cerrar con unas conclusiones. Habíamos dejado aquí el tema de las fuentes de Google, pero bueno, ya os digo, es descargar fuentes y instalarlas. Si tenéis alguna pregunta concreta sobre eso, no tengáis problema en decirme, pero yo creo que no tiene mayor complicación. Quería cerrar con unas conclusiones, que es un poco ya redundar en varias cosas de las que hemos ido diciendo. Sobre todo la importancia de entender el canal, ¿vale? El canal por el que estamos transmitiendo. Tenemos que saber el tamaño de lo que queremos representar, para quién lo estamos haciendo, qué registro, qué tono, qué colores, o sea, todo ese tipo de cosas, qué mensaje queremos destacar, cómo de sensacionalistas queremos ser, porque la cartografía incluso tiene esa capacidad de si se necesita ser sensacionalista, en caso de que sea preciso, tampoco es una práctica súper recomendable, pero bueno, entender el contexto en el que transmitimos la cartografía es súper importante. Luego, la importancia de referencias. Yo no conozco tampoco todo vuestro recorrido, no sé de dónde venís, pero, por ejemplo, yo sé que la gente que viene de arquitectura que se introduce en el mundo de los SIS, tiene una visión a nivel de diseño, a nivel de sensibilidad para representar grosores de líneas, porque llevan mucho trabajo acumulado y es importante tomar esas referencias y ir educando la mirada un poco de la misma manera que aprendemos no sé, a escribir de una forma o a diseñar de una forma. Creo que es importante la cartografía como recibir inputs continuos, estar al día de las modas. En los recursos del propio módulo tenéis el tema del Map Challenge de los 30 días, como estar al tanto de ese tipo de cosas que ocurren
porque es importante estar detrás para ir aprendiendo. Y luego incorporar otras influencias, herramientas, lenguajes que en principio parece que no tienen que ver con la cartografía, como pueden ser aquellos que vienen de la ilustración, que os decía antes, del periodismo, de mil otros ámbitos, y no pensar que son inconexos con la cartografía, que todo va sumando al final. Esos lenguajes a veces te das cuenta de que son mucho más libres, de que en determinado momento no necesitan. Me da un poco de miedo repetirlo de que no es necesario poner en norte una escala o lo que sea, porque tampoco es cierto, pero que la importancia de entender el contexto yo creo que también es fundamental. Con esto llevamos más o menos 50 minutos. Si queréis alguna duda concreta de lo que haya surgido, alguna duda más general del desarrollo del módulo, no tengáis ningún problema, ¿vale? Bueno, gracias en cualquier caso por aguantar los 50 minutos de charla. Yo sí que tengo una pregunta. Claro, Alex. A la hora de... Es que tengo el mismo problema que le pasa a Judy, que ha comentado en el foro. Vale. Y ¿Era he el probado tema del CSV? Sí, el tema de incorporar el CSV. Vale. Y he probado todo lo que dices que puede ser, pero nada, me sigue dando el mismo problema también. Vale. Yo es que, o sea, reconozco que en algunos momentos me ha ocurrido, pero generalmente se debía al tema de grados, minutos, segundos que os decía antes. Pero vamos a probar, lo voy a probar a hacer aquí, ¿vale? El proceso más o menos cómo sería, bueno, este mismo proyecto que tengo abierto y a ver qué es lo que puede estar ocurriendo. A ver, ahora un segundo, dejadme que piense dónde tengo la capa esta. No. La verdad es que muchas veces he tenido problemas de ese tipo y la única solución que he encontrado es desinstalar la aplicación y volverla a instalar. No sé si a lo mejor puede ser una ¿De solución. QGIS entera? Sí, desinstalar el QGIS y volverlo a instalar. Pero Yo, actualmente no es que tampoco quiero decirlo porque no estoy seguro, pero yo tengo la sensación que también he tenido ese problema con diferentes versiones. Tampoco te voy a decir que es un problema de la versión porque no tengo mucha idea, en mi pero ordenador personal tengo la última versión más estable y tengo la 3.22. O sea, he probado con las dos y las dos me dan el mismo problema. vale. Pues, a ver, yo tengo la capa aquí de CSV de equipamientos de sanidad, que es exactamente el mismo que el vuestro, que está descargado de... No sé si probar, ahora comentaremos, igual probamos a resubir el archivo, pero yo creo que algunas personas sí que lo han podido ir resolviendo y es particular, ¿vale? Pero bueno, lo vemos. CSV, como sabéis, es básicamente un archivo de texto en el que hay una serie de filas y esas filas están separadas por comas y cada coma de esos pertenece es un campo, a una columna, ¿vale? Esas columnas lo que acaban generando son comas. Por defecto sería este CSV valor separado por coma. De hecho, si cambiáramos esto y nos fuéramos hay CSVs que también están en punto y coma, veis que esta tabla no tiene demasiada coherencia, ¿no? Pero bueno, si nos volvemos a coma, veis que más o menos todas las tablas tienen buena pinta, ¿vale? Luego podemos volver a CSV. Luego, número de encabezamiento a descartar. A veces ocurre que el CSV no empieza en la primera fila, entonces se pueden ir quitando. Pero si no, si la primera fila de ese CSV es el campo de los datos, en principio no hay ningún problema. Esto es bastante importante, sobre todo transferencia entre... Pues eso, ya sabéis que los sistemas anglosajones utilizan el punto como coma, nosotros solemos utilizar la coma y también suele generar bastante problema ese. Lo que he estado viendo, pero a mí no me genera error, es que no, pero estas coordenadas en principio están bien, ¿vale? El separador decimal aquí en principio no nos está afectando, está bien. Vale, el primer registro tiene los nombres de campo, eso es correcto, es decir, le coge la primera fila y pone los nombres. Detectar tipos de campo también es una opción. Y luego coordenadas del punto, en este caso sí que hay coordenadas porque tenemos unas columnas que nos las dan, ¿vale? Las ha localizado automáticamente porque la columna tiene un nombre bastante adecuado para que las localice, pero imagínate que la columna en vez de llamarse así se llama lon o latitud o X o Y, lo que sea, pues tenemos que buscarla, ¿vale? En este caso las columnas en principio están bien. GMS, ya te digo, es cuando estamos trabajando con otro tipo de sistema de referencia de coordenadas y el SRC de la geometría es este, ¿vale?
Si la tabla fuera solo de valores, que no necesitáramos ni que no representar ninguna geometría, le podríamos dar ninguna geometría, pero en principio está bien. Perdón, el sistema de referencia a la geometría es uno y has aplicado las coordenadas x e y de otro. Perdón, no he entendido muy bien, ¿puedes repetir? El sistema de referencia que tienes ahora elegido es 1, pero has elegido las columnas de las coordenadas x e y de otro sistema, porque vienen 2. He elegido las de ese sistema, si no me equivoco. Bueno, es que ¿No? igual lo he visto mal, pero Bueno, lo veo pues súper posible que lo hayas pequeño. visto bien. Mi pantalla Sí, es sí, una. nada, disculpa, es que no puedo. No, 2583.1, Vale. Sí. 2583.1 y Ok. el SRC es este, ¿vale? Vale. Vamos a probar por si acaso Que no esto, veo pero yo no sé si ahora sí va a eso. funcionar. 4326xi y SRC de la geometría 4326xi. En principio también nos Es que lo lo veo, creo, no lo he probado, pero creo que ya sé cuál es el problema, que es la codificación. Que tú usas UTF-16 y yo estoy acostumbrado a usar UTF-8 Latin 1. ¿Puede ser Vamos por a eso? probar a ver si fuera eso. No lo sé, porque eso en principio debería darnos problemas de cara a los caracteres. Sí, pero al ver tus campos, yo me acordaba que el mío, el primer campo que yo me salía, no me salía bien. No me ponía el register /ID. Mira, tal cual, sí. Entonces Efectivamente. no sé si era algo de eso. Sí, tiene pinta, porque al cambiarle al UTC-8 ya no me reconoce los valores. No, pero a mí sí que me lo reconoce. A mí sí que me lo reconocía. Pero bueno, voy a probar a ver si es eso. Yo creo que puede ser eso. Pones UTF y si no, otra opción es importarlo como con 4326. ¿Has probado si te funciona como 4326? No, la verdad es que no, solo he probado lo que le había Vale, dicho Judith. Estoy probando pues en vez, la vez ahora. vale, pues en vez de importarlo como 23 y no te funciona 25.831, importarlo como 43.26, le pones el CRC y luego la capa puedes trabajar indistintamente porque sabéis que QGIS se referencia al vuelo y va cambiando esto al vuelo, pero podéis exportarla, si os sentís más cómodos, exportarla con eso, ¿vale? Este 43.26 que tengo yo aquí, ¿vale? Vamos a comprobar que ¿verdad? Es que 4326. Si quisieras, para quedarte más tranquilo, exportar o guardar objetos como y te generas un save y ese save lo puedes guardar ya como 2583 y si quieres guardarlo así. ¿vale? Ir Ahora sí que probando, salía. Es tema de la codificación. ¿sí? El tema era, sí, al poner UTF-16 sí que sale. O sea Vale, que me lo lleva. genial. Pues no sé si estaba vuestra compañera que lo preguntaba aquí, pero ahora lo pongo en el foro, ¿vale? Igualmente puedes hacer zoom a la capa. La capa Es que esta me no se sale puede. un grupo de puntos, pero luego me sale otro muy separado. Ah, vale, no sé lo que ocurre. Ya, sí, Y probablemente no sea que sé la si. capa está mal. Seguramente la capa estará mal, obvia esos puntos separados y quédate con estos. ¿Vale? Vale. Y más si no coinciden con el criterio de CAPS y hospitales. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias. Sí, es verdad, cuando le das zoom al ayer, hay uno que de hecho es que ni se ve, que aparece por ahí, pues que seguramente este punto está mal metido. ¿vale? Pero bueno, quédate con estos y a la hora de filtrar, si el otro se queda fuera, bueno, lo eliminas, tampoco es un cambio tan sustancial. ¿vale? Si tenéis alguna cuestión más, sin problema me decís. Yo he puesto una ahí en el chat Ay, respecto al perdona. tema de. Bueno, si no te importa, por si la gente no tiene acceso al chat, decírmela. Pero bueno, Había puesto que en el caso de que quieras dividir la línea de texto de un atributo porque no te quepa o porque te interese dividirla, claro, si tú divides, te divide y dices, yo qué sé, 5 caracteres y me haces el salto de línea. Ocurre en todos los campos para ese atributo. Puedes personificar para un campo, para un registro en exclusiva, de alguna manera. sí, seguramente con reglas. A ver si te he entendido bien. Vamos a ver cómo haríamos esto.
Mira, vamos a ver. Mira, por ejemplo, en esta capa es que hay una serie de valores que podemos tomar. En esta capa, la de que estábamos trabajando antes de provincias, ¿vale? La voy a volver a... Pero bueno, que es aplicable a... No sé si me he ido. No, me he ido. Vale. En esta capa que estábamos trabajando antes, imagina que además del nivel del nombre del queremos añadirle, es que aquí hay varias opciones. Queremos añadirle otro campo, ¿vale? Que no solo el de unidad. Lo digo, por ejemplo, es que ahora mismo no sé cómo explicarte un ejemplo práctico esto que me preguntas. Si nos ponemos, esta opción es la de concatenar, ¿vale? Concatenando, vamos a concatenar el nombre de la unidad, que en este caso es el nombre de la provincia, con no sé, el código ¿vale? Que es el código único que tiene cada provincia. Por un ejemplo un poco burdo, pero bueno. Entonces, aquí podemos concatenar tantos elementos como queramos. De hecho, podemos dejar un espacio para que aparezca un espacio. Y uno de esos elementos también que podemos concatenar es precisamente el del salto de línea. No sé si van por ahí un poco los tiros. Pero con este de aquí, no sé si lo estás viendo bien. Que es un poco mal. A la derecha del Vale, todo sí, es el de como la una... derecha. Vale, la Es una N barra con la invertida y barra. un N. Exacto. Vale. Es un salto Pero, de línea. pero esto te lo aplica a todos los registros del campo sobre el que estés trabajando. Me refiero a si un único registro es el que te interesa cambiar, por ejemplo, en el mapa que tienes en pantalla. Mira, sí. Qué sé yo. Sí, creo que te entiendo. Es que eso es bastante, sí, se puede hacer. En etiquetas, el segundo de los paneles, que es el de formato, ¿vale? Hay una cosa que se llama carácter de división. Entonces, esto es que a raíz de meter esto, porque esto no estaba antes, yo esto ya hace tiempo que no lo trabajo, pero si no recuerdo mal, si tú te metes un carácter de división, vamos a inventárnoslo, ¿vale? Barra, div, barra, por ejemplo. Y tú ahora editas, vamos a quitar esto. Tú ahora editas, por ejemplo, Teruel. Si no recuerdo mal, este carácter de división que nos hemos generado tú en el propio nombre de la tabla, si lo metes, no está funcionando bien. Vale, es que ahora no recuerdo, porque hace mucho que no lo trabajo, pero sí que recuerdo que había un carácter de división que si tú lo metías, automáticamente te hacía el salto de línea. Vale, pero es un carácter específico, o sea, es digamos, un código No, es un específico carácter que tú antes era el que decides. tú te generabas. Sí, tú te lo generabas, evidentemente que tuviera como un tipo de que no se pudiera confundir con un texto. No, esto de div lo he puesto ha sido completamente aleatorio, ¿vale? Déjame si quieres que lo mire y generó en el foro un hilo, ¿vale? Y te recuerdo cómo era, porque hace tiempo que no lo uso, porque esto, desde que pusieron lo de dividir por estos caracteres, ya lo uso menos, ¿vale? Ya ahora no recuerdo cómo era. Vale, me lo apunto y lo miro, ¿vale? Vale. Y respecto a la práctica 1, es un poco frustrante el tema de los márgenes y el espacio que tenemos no se ve nada, o sea, queda todo minúsculo, las letras. Si quieres ganar espacio para las leyendas, pierdes espacio para el mapa. ¿Nos puedes dar un poco de libertad? ¿Te refieres a algún mapa en concreto o a todos? Al primero, en especial por el tema de la leyenda, que es como la Biblia. Los nombres de los municipios y... O sea, yo ahí me he perdido o sea, dejo de hacer caso al guión de la práctica en cuanto al tamaño de la leyenda y a los márgenes de la página. Soy incapaz. O sea, y no voy a sacrificar el mapa. O sea, no voy a sacrificar el tamaño de lo que se ve, porque es lo que me imagino que es lo interesante y si lo hago más pequeño no se ve. Vale. Pues a ver, sí, en primer lugar, libertad para cambiar un poco de tipografía con respecto de tamaños de tipografía, sí, por supuesto, porque no sé quién lo preguntaba alguien, que no sé si eras tú en el foro.
Sí, yo misma. con respecto a a tomar decisiones con qué se ve mejor, qué se ve peor. A ver, tampoco es una parte como crucial del ejercicio, pero sí que me parece interesante que hagáis como ese ejercicio de prescindir de aquellas cosas que son prescindibles, porque sí que es una exigencia muy habitual el hecho de que hay muchas personas que quieren que los mapas condensen muchísima información y hay que apañárselas como para que la vista quede lo más cargado, para que sea lo menos cargado, perdón, que sea legible, etcétera. Entonces yo creo que la gracia está un poco en ir buscando estrategias. No, nadie va a suspender, entre comillas, el ejercicio por eso, ¿vale? Pero sí que ese ejercicio de intentar meter las cosas bien, a lo mejor de repente el mapa se puede hacer más pequeño cambiando el grosor de las líneas, no sé, hay como mil posibilidades de ir reduciendo. Y si luego no puedes meter los barrios, pues prioriza y dices, mira, toma la decisión a sabiendas de meter solo los distritos o no sé, es un poco la estrategia, ¿vale? Pero bueno, no es algo visto, eso tampoco. Ok. Si tenéis alguna cosita más, me decís. ¿Se me escucha? Hola. Sí, se escucha. Yo tenía una duda a nivel personal, porque en el anterior módulo tuvimos que hacer un trabajo y demás sobre desplazamiento, y había algunos desplazamientos que me salían fuera de la península, desde las Islas Canarias y Ceuta y demás. ¿Hay alguna manera de hacer lo que se hace en los típicos mapas, de quitar, o sea, de poner las Islas Canarias en otra parte para que se vea amplificado, o en el caso de Ceuta y Melilla que se vea más grande, amplificar esa vista? Claro. A ver, bueno, antes de nada tampoco me voy a meter mucho en módulos y eso de otros compañeros, pero bueno, solo a nivel de recurso de diseño sí que existe una opción que os la voy a indicar solo y si podéis le echáis un vistazo porque ahora creo que tampoco tenemos mucho tiempo para verlo, pero es la de vista No, sí, general, vamos. ¿vale? Si le supone mucho de esto, puede explicarlo en un vídeo o lo que sea. No, te doy una pista y más o menos le vas indagando. Es el tema de vista general, ¿vale? Pero claro, es que ahora aquí no tengo dos esto para comprobarlo. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a pegarnos un mapa aparte. Así, rápido. Pero bueno, el hecho de que esté el punto ese lejos, verá que complica bastante las cosas. Pero bueno, ya os digo que si lo vais buscando, vista general. Vale, imaginaos que vamos a representar estos puntos que teníamos de antes y a contextualizarlos a nivel del otro mapa que tenemos, es que tampoco podemos hacer ahora mucho más, ¿vale? Nos cargaríamos dos mapas. Tenemos un mapa y tenemos un mapa, imaginaos que este es el mapa de situación, ¿vale? Y nos cargaríamos otro mapa que en este caso va a ser el de los puntos, ¿vale? Estoy viendo que igual nos llevamos un poco, pero bueno. 2, es este, sí. Vamos a hacer los puntos, que no lo ponemos por encima. Y entonces este mapa, lo que podemos hacer es primero bloquearlo para que no nos cambie el estilo, bloquear capa, bloquear estilo. Y el mapa 1, lo que le vamos a hacer es vista general, dibujar marco del mapa 1. Es que, perdona, es que ahora no están en el mismo sistema de referencia de coordenadas y es un poco lío, ¿vale? No, igual me he metido yo mismo en un berenjenal que tampoco me da tiempo a resolver. Pero bueno, la idea fundamental es, tenemos dos mapas representados a diferente escala. En el mapa que llamamos de ubicación, que sería este en este caso, activamos la vista general. Esa vista general la remitimos al mapa, a otro mapa, o sea, al segundo de los mapas que está representándose, y debería aparecer un marco, ¿vale? En torno al área que se está representando.
Yo creo que aquí no está apareciendo, pero es que están en un sistema de referencia de coordenadas distinto incluso, ¿vale? Pero bueno, la idea es que sobre este mapa te aparece una ventana que es este marco que tú luego puedes editar como consideres para representarlo, ¿vale? Y eso te sirve también para representar otros mapas. Quiero decir, tú puedes dibujarte tantos mapas como quieras, a la escala que quieras, centrados sobre la vista que quieras, siempre y cuando, conforme te los dibujes, te los vayas bloqueando, ¿vale? Si los vas bloqueando, por mucho que tú luego en el visor cambies tú o modifiques cuestiones, ahí se van a mantener fijos, ¿vale? Perfecto. Ya te perfecto. digo, ve echándole un vistazo y si tienes alguna duda, bueno, aparte, pues preguntas en Abres un hilo o lo que consideres, ¿vale? Perfecto. Nada, son las 5 menos cuarto. Si no os importa, cortamos aquí. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis, nos vemos en los foros, ¿vale? No tengáis problema en preguntar. Gracias por acudir, que además habéis sido bastante, más de lo que es habitual. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias. Hasta Chao, luego. chao. Chao. Adiós, bien.